Necesito que salga el... Perfecto. Entonces, como les decía un poquito más del átomo, recordando un poquito lo que conversamos la clase pasada, como les decía, bueno, esta cuestión del átomo y el tema de la estructura atómica es un tema que es bastante longevo, muy viejo. Sí, desde hace, podemos decir, miles de años, ya que es plural, más de 2000 años por lo menos de que se viene pensando esto, ¿no? La humanidad, como les decía, ha pasado miles de años preguntándose, buscando explicaciones, muchas interrogantes, aprendiendo de manera práctica, por así decirlo, a resolver todas sus necesidades. De una u otra manera la humanidad trata de resolver sus problemas, pero sobre todo la humanidad, una de las características más importantes que tiene es su curiosidad y tratar de darle explicación a los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿no? También a tratar y por supuesto, durante esta etapa de darle explicación a los fenómenos. ¿Pasó algo? ¿O se conectó alguien? Bueno, como sea. Como le decía, durante este tiempo, póngale en el mute, por favor. Eso, perfecto. Entonces, la humanidad también para defenderse, para poder encontrar explicaciones desde el inicio que empezó al descubrimiento de los minerales, a la combinación, a la mezcla de minerales. Uno de los primeros minerales que, bueno, no minerales, sino los primeros metales amalgamados que se hizo fue el cobre, tratando de juntar un par de metales ahí en el latón, después el acero también, mezclando carbono con hierro, etcétera, etcétera. Desde ese tiempo, bueno, tratando de, aparte de combinar, hacer diferentes materiales, el vidrio, por ejemplo, que es un material bastante antiguo, también, no tanto como otros, como el cobre, digo, perdón, sí, como el bronce, perdón, el bronce, que es el metal que se combinan dos metales. También el vidrio es una de las cosas también que con lo que la humanidad empezó a experimentar, bueno, a crear un montón de cosas, teñir telas, a construir ropa, etcétera, etcétera. Pero cuando este cambio, en realidad, cuando se estaba produciendo este cambio en el hombre, que estaban sucediendo, eso fue hace mucho tiempo. De hecho, más o menos, por así decir, un dato ahí un poco cercano, sería unos 450 años antes de Cristo, más o menos, en que, ¿se acuerdan que les mencioné a Demócrito de Avedra? Bueno, él fue quien se interesó por el descubrimiento de sustancias esenciales que contienen a todas las sustancias, como les explicaba la vez pasada. O sea, si las cosas están hechas de materia, ¿de qué está hecha la materia? Lo que se preguntaba. Él aseguró que la materia, bueno, Demócrito aseguró que la materia podía ser dividida indeterminadamente en partículas cada vez más y más y más pequeñas hasta que llegaba un punto en el que ya no se podía separar más. Y a ese punto en el que ya no se podía separar más, él lo llamó átomo, que básicamente significa inseparable, o sea, que no se puede separar más. Entonces la materia, que se compone de átomos, y estos eran inseparables. Básicamente esa fue un gran adelanto para su tiempo. Una lástima que no hayamos avanzado más desde aquel entonces, porque ya estaríamos, quién sabe, tal vez con viajes espaciales, no sé. Pero este pensamiento que duró tantos años en realidad no llamó más allá la atención y durante un periodo, de hecho, el periodo del oscurantismo, la ciencia no avanzó mucho, justamente porque, bueno, las religiones impedían los avances científicos, todo lo que era ciencia era satanizado, entonces, bueno, se interrumpió durante algunos siglos y por eso no tuvimos mayores avances. Pero básicamente Demócrito supuso que toda la materia se encuentra compuesta por partículas sólidas, esa era su idea, ¿no? Que eran indivisibles y al mismo tiempo que eran invisibles, pero para los humanos, los famosísimos átomos. Así que este filósofo interesado por estos procesos físicos y químicos nunca tuvo la prueba verídica, en realidad, que comprobara la existencia de este concepto que él había creado, el concepto atómico, o el concepto, la concepción atomista, conocida actualmente como la discontinuidad de la materia. Entonces, más adelante, bueno, Lutecio, que fue otro filósofo también, de Lutecio de Mileto, se basó en el átomo para sustentar su idea, bueno, una idea racional del origen del universo. Imagínense, en ese entonces teníamos avances tremendos. Como les digo, es una verdadera lástima que no hayamos avanzado un poco más con eso.
Y él aseguraba que el universo estaba integrado por miles y miles de partículas indivisibles que se juntaron luego de un evento similar a un torbellino. O sea, él estaba bastante cercano a teorías que se promulgaron 2 milenios después, imagínense. Entonces, después, por otra parte, también Epicuro, otro filósofo también, que este era de Atenas, si mal no recuerdo, con su doctrina de la naturaleza, él aseguraba, reelaborando la versión de Demócrito, él indicaba que esta formación del universo pudo responder a un proceso al azar. O sea, en realidad ellos se acercaron muchísimo a lo que nosotros entendemos ahora como la teoría del Big Bang, la creación de los átomos, etcétera, etcétera. Imagínense, ahora la cuestión es de dónde vienen estos átomos, ¿no? Entonces, para que se den una idea, 300.000 millones, no, 300.000 años después del Big Bang, 300.000 nada más, cuando el universo estaba suficientemente frío para empezar pudo empezar recién a unir un núcleo con un electrón para formar el primer elemento que fue el hidrógeno. Después la gravedad hizo su trabajo, la gravedad comenzó a juntar estos átomos de hidrógeno y se formaron los primeros soles. Entonces estos soles, después de un tiempo, comenzaron a consumir este hidrógeno y a producir un nuevo elemento. Uno de los primeros elementos fue el, el, el helio, así como nuestro Sol, que produce bastante helio por cada una de estas reacciones atómicas. Después de esto también se comenzó a formar el litio. Una vez que esto sucede durante algunos miles o millones de años, el Sol colapsa, explota de nuevo y estos elementos en esta explosión se vuelven a juntar en una nueva nube y ahí es donde se forman elementos más y más pesados cuando se van juntando estos átomos. Entonces, así como se están formando los átomos, para que tengan una idea. Hay esto del átomo tiene una historia bastante vasta, por así decirlo. Imagínense, ya les mencioné a Demócrito, a Leucipo, a esto otro que se le menciona que se me fue ahorita, pero en realidad a mediados del siglo XVIII, o sea, recuerden por acaso, y a mí también se me olvidaba, no crean que esto lo digo de mal, o sea, a mí también siempre me confundía cuando decimos, por ejemplo, 1750, estamos asumiendo que la gente asume que es el siglo XVII, porque decimos 1700, pero en realidad es el siglo XVIII. Entonces, bueno, a mediados del siglo XVIII, 1740 o 80 por ahí, Lavoisier, que por cierto es considerado el padre de la química moderna, él clasificó, mejor dicho, él clarificó estos conceptos que se habían promulgado un par de miles de años atrás, como que estos conceptos eran básicamente una sustancia simple que no puede dividirse mediante ningún método de análisis químico conocido. O sea, ya le dio una forma un poquito más estructurada a estos conceptos. Pero también, bueno, vendría siendo como entre el último tercio del siglo XVIII, a finales de 1700 hasta a inicios de 1800, del siglo XIX, John Dalton, que es un gran científico y filósofo sobre todo. Él proponía una teoría atómica, él propuso la primera teoría atómica, o la teoría atómico-molecular, en la que se recupera el concepto y él formula 4 postulados. Si no tienen un papel a mano, entonces les pido que después escuchen esta parte, ¿no? Por aquí vienen estos 4 postulados que son sumamente importantes, los postulados de John Dalton, ¿ok? Entonces se los voy a decir despacito para que los puedan anotar, o si no, buscan luego los postulados de John Dalton, cuáles eran acerca de la teoría atómica. Su primer postulado decía que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Esto ya se sabía. Él lo promulgó dentro de sus 4 postulados para establecer una nueva teoría. Entonces, el primer postulado, de nuevo, les repito, la materia está formada por por partículas indivisibles llamadas átomos. El segundo postulado de Dalton decía que los átomos de un elemento son iguales en masa y propiedades. Esto ya es una revolución, esto es un avance significativo de haber dicho esto. Su tercer postulado decía que los átomos de diferentes elementos son diferentes en masa y propiedades, que es un poco arreglar lo que dijo en el segundo postulado. Y por último, él nos dice que los átomos se combinan en proporciones sencillas para formar moléculas. Todo esto ya lo hemos visto, pero John Dalton fue quien estructuró este nuevo modelo
para poder conocer un poquito más del átomo. Entonces, bueno, ya esto, como les decía, hay un poquito de historia también hay por ahí también, Faraday también, que fue un gran científico, su historia también es fascinante. Un rato les recomiendo que busquen la biografía de Faraday. Es un científico, uno de los más queridos por mí, por lo menos, porque su aporte en las ciencias y sobre todo su tesón y su inteligencia eran muy, muy remarcables. Él también hizo algunas cuestiones para tratar de entender que los átomos tenían algún campo eléctrico, por ejemplo. Esos fueron sus aportes muy significativos. Y Geisel, por ejemplo, que fue otro científico más, él fue quien construyó la primera bomba de vacío, que es como el tatarabuelo de los televisores de ahora, ¿no? Y por supuesto después de eso vino Plunkett, que fue quien hizo el tubo de rayos catódicos también, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora sí, y una vez ya hecha esta breve introducción, que no tiene nada de breve, vamos avanzando un poquito, ¿ok? Entonces, ¿dónde lo puedo? ¿Por qué no puede seguir? ¿Por qué no puede seguir? Caray. ¿Por qué no puedo continuar? No sé por qué no puedo continuar. ¿Saben qué? Un ratito voy a volver a compartir para poder, a ver si avanza. Ahora sí. Entonces, ya que hemos hecho toda esta breve introducción del átomo, ahora vamos así a avanzar un poquito rápido con nuestra explicación. Una vez más, por enésima vez, los átomos son las unidades básicas de toda materia. Eso es lo que se entiende. Es la estructura que define a todos los elementos que tienen propiedades químicas bien definidas, como lo dijo Dalton, ¿no? ¿Cuál es la composición interna que se conoce hasta ahora de un átomo, ¿no? Lo que nos dice que tiene básicamente cuatro elementos, que son un núcleo, y está rodeado por una nube de protones, neutrones y electrones, que fue uno de los últimos descubrimientos que se hizo. Aquí tenemos, por ejemplo, que es importante que el protón tiene carga positiva. El neutrón, como su nombre mismo lo indica, es el neutro, tiene carga, y el electrón tiene carga negativa. Estos detalles también son sumamente importantes para que ustedes los tengan en cuenta, ¿ok? Entonces recuerden, protón, carga positiva, neutrón, carga neutra y electrón, carga negativa. De hecho, en ciencia, por ejemplo, los seres humanos que también tienen sus características individuales también tienen una forma decidieron ponerla todo on. De hecho, persona, que es sinónimo de individualidad, en inglés significa person. Pero esto es una broma, no por si acaso. Va a empezar a llover. Entonces, dentro de esta estructura del átomo también necesitamos entender a la perfección, y también este detalle es sumamente importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo es la nomenclatura de los elementos en función de la estructura del átomo? Entonces, aquí tenemos una representación. La X mayúscula que está aquí representa el símbolo del elemento químico. En este caso, por supuesto, no hay un elemento, solamente una forma de representar esto. La A, representa el número atómico, ¿ok? El número másico, perdón, número de masa. Me equivoqué, disculpe. Es el número de masa. Y lo conforma este número de masa por la suma del número de protones más el número de neutrones. ¿Ok? Finalmente la Z representa el número atómico. Este número atómico es un número que se incorpora básicamente a la suma del número másico. ¿Okay? Este número sí no va a cambiar, el que está aquí abajito. Aunque es importante que también tener en cuenta que a veces está de este lado de acá y esta Z acá, a veces le ponen una pésima, una P o una N de este lado de acá. Bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero de manera general, el número que está en la parte superior, como les digo, es el número de masa, y el número que está en la parte inferior es el número atómico. Ok, entonces, y este número que está acá arriba, como les decía una vez más, recordemos que es la suma del número de protones con el número de electrones. Aquí tenemos un buen ejemplo. En este caso, por ejemplo, digamos que este es el ejemplo del elemento cloro. Este no es el símbolo del elemento, por si acaso, este de acá.
Mire que si se dan cuenta de que tiene el 17 acá arriba, corresponde a este número, esto es lo que les decía. Dependiendo de las tablas, esto cambia. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Y en este caso, como está aquí el 35, como les decía, es la suma del número de protones, que son 17, con el número de electrones. ¿Ok? Perdón, protones con el número de neutrones, que es 18. Entonces la suma de esto nos da 35. ¿Ok? Aquí tenemos este de cloro, por ejemplo. Perdón, se me pasó. Entonces el número acá está, 35, que como les decía es esta suma, y el número de a este atómico, que es el número de protones. Si hay alguna confusión, me dicen, yo regreso por si acaso y volvemos a repetir esta parte para que quede bien clarita. De todos modos, la presentación, como ya saben, siempre va a estar subida en la plataforma para que la tengan ahí ustedes esa parte. Lo único que no van a tener que dar caso averiguar son los 4 postulados de Dalton, por si acaso, para algún examen. Ok, entonces, hablando un poquito ya de esta parte de la tabla periódica, es importante que sepan que no es que existe una sola tabla periódica. Probablemente esta es la que ustedes más conocen, o la que la mayoría de personas conocen, pero de hecho hay aproximadamente 7 diferentes modelos que se han propuesto para tratar de estructurar de una forma más comprensible o que tenga un sentido más lógico. Hay grupos de químicos que han trabajado y ellos creen que tal vez esta disposición no es la correcta y han hecho, por ejemplo, este de aquí se parece a una nave espacial y a mí particularmente esta es una de las que más me gusta, que es básicamente lo mismo que esta de acá, pero aquí cada uno de los elementos está hecho por su rango de espectroscopía. O sea, usando un espectroscopio sabemos que cada uno de estos elementos tiene un patrón de colores que es lo que irradia cada uno de estos elementos. De hecho, con estos patrones de colores se sabe cuando digamos que se observa un planeta a, no sé, a 40 o 400 años luz de la Tierra, tiene un patrón de colores con un espectroscopio que está acoplado al telescopio y que le da rangos de estos de aquí de colores. Entonces, por eso saben que este planeta es un planeta gaseoso, o tiene tierra, o tiene agua, etcétera, etcétera, porque pueden ver estos espectros. De hecho, cuando Newton fue uno de los primeros que hizo trabajo con la parte de la difracción de la luz. Él se inventó, o mejor dicho, utilizó un prisma para descomponer la luz y él se dio cuenta que la luz que nosotros recibimos del sol, que pensamos que es blanca, en realidad está compuesta de los 7 colores del espectro del arco iris. Y de ese nombre, espectro, justamente se lo puso él porque cuando él proyectaba estos colores se veía en la pared como significa fantasma, espectro. Si no sabían, espectro significa fantasma. Y él decidió, mejor dicho, él le puso espectro de colores a esto, ¿no? Entonces eso también es sumamente interesante y esta parte de la historia también que no sé si sabían, pero cada uno de estos elementos tiene un patrón completamente diferente como una huella digital y por eso sabemos cuando miramos hacia las estrellas de qué está compuesto, por ejemplo, los exoplanetas que se están descubriendo. Ok, acá entonces. Bien, y ya entrando en la parte de la tabla periódica, no podemos entrar, por supuesto que no sin antes conocer un poquito de la historia de Mendeleev. Mendeleev, probablemente alguna vez ustedes escucharon alguna historia ahí de que se murieron de enfermedades y que a él también lo iban a regalar y cosas así. En realidad se surgen un montón de estas historias, pero como parte anecdótica, por así decirlo, hay montones de científicos que tienen historias fascinantes. Por ejemplo, Gauss, el de la campana, no sé si han visto, hay una película también de él. Él fue el príncipe de las matemáticas, una persona muy, muy pobre, pero que era una mente brillante, uno de los matemáticos más reconocidos y que todavía sus cálculos se siguen utilizando. Por ejemplo, la famosa campana de Gauss es el nombre a él. Él descubrió eh, los triángulos estos de 17 puntas, por ejemplo, cosas como esas. Sus aportes son innumerables. Pero Mendeleev particularmente, bueno, fue un chico, por decir una persona que nació en Siberia, él era siberiano. Él nació en 1834, si mal no recuerdo, y era el menor, fue el último. Que, por ahí es que vienen esas historias que se inventan, porque fue el último de 17 hermanos. Abro un paréntesis aquí y les cuento una historia para que ustedes sepan. O mejor dicho, se los dejo. Por cierto, como nadie me respondió el acertijo, les doy la respuesta. La respuesta es
argón. Como les decía, uno de los gases nobles, el gato de mi amigo se llamaba argón. Bueno, como les decía, una historia interesante también. ¿Cuál creen ustedes, así ahorita me pueden responder, esto no es para puntaje ni nada, que puede ser el número de hijos que más ha tenido una sola mujer? Les voy a dar algunos números. 30, 40, 86. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el mayor número de hijos que puede tener una mujer? Y cierro paréntesis, si alguien... 86. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Perdón, no lo escuché. ¿Lu? Bueno, si alguien dijo 86, latino. Fue justamente una mujer rusa. Me parece que en aquellos tiempos no tenía nada que hacer por allá y se dedicaban a tener hijos que daba gusto, ¿no? Bueno, esta mujer que tuvo 80 y pico de hijos, en realidad no es como que tú tenía uno cada año, sino que la señora tenía partos múltiples. La mayoría de sus partos eran cuatrillizos, trillizos o mellizos. Nunca tuvo un parto de un solo hijo, entonces por eso pudo tener tantos hijos. Y Mendeleev es uno de esos casos también anecdóticos en el cual es el menor de 17 hermanos. Imagínense, el menor de 17, o sea, que también sus posibilidades de vivir también eran muy escasas. Y cuando su padre se queda ciego, entonces su mamá tuvo que hacerse cargo de su negocio, pero también se les quema el negocio en un incendio. Entonces ya estando así, él, ya un poquito más grande, decidió irse a Rusia, ¿no? Y estando en Rusia, él se presenta en las universidades porque desde pequeño demostró grandes dotes, grandes atributos para ser un gran científico. Pero a él lo rechazaban porque fue a universidades de Moscú y él era siberiano, entonces allá era marginal mucho, era el equivalente al racismo por ahora, ¿no? O al regionalismo, por así decirlo, no tanto, pero sí era terrible, porque igual lo rechazaban, no precisamente porque no fuese inteligente, sino porque era siberiano. Incluso se fue a San Petersburgo y tampoco nada, ¿no? Y todo eso era solamente por ser de Siberia. Finalmente, el man estuvo, insiste, y por supuesto, con base en su esfuerzo y su trabajo, él pudo finalmente ingresar a un instituto en San Petersburgo y cuando llegó a ser profesor, y por supuesto es la persona quien nos da esta famosa tabla que conocemos ahora, que le digo que es la más utilizada, ¿no? ¿Qué tiene interesante esta tabla que hizo Mendeleev? Que él la dividió básicamente en dos grupos, ¿no? Que eran los grupos que están en la forma vertical, que justamente tienen ese nombre, por eso está subrayado con negrita, y los que están en la parte, así, puestos así en la parte horizontal, les los llamó periodos. Otra vez se me congeló otra cosa aquí. Caray, no sé qué pasa con esto. Bueno, bien. Entonces, si miraras un átomo de cada uno de estos elementos, de estos grupos, tú verías así, ¿no? O sea, por ejemplo, 4 átomos, 12 átomos, 20 átomos, etcétera, etcétera. Y mientras, por ejemplo, aquí en esta parte, todos los átomos de grupo 2, por ejemplo, tienen los electrones en su segunda capa. Eso es algo que es sumamente interesante. En su última capa, o en su capa más externa, por así decirlo, sí, la última capa sería lo incorrecto, en realidad en su capa más externa, tienen dos electrones que son estos de acá. Esta parte es sumamente interesante, cuando vemos más adelante ya van a entender por qué, porque me adelanto un poco en la clase de más adelante, pero resulta ser que todos los elementos quieren llegar a ser como el helio. Lo que necesitan es tener un equilibrio. Entonces, por eso siempre necesitan que esta última capa tenga 2 o tengan 8 en sus últimas capas. Por ejemplo, eso va a ser bien interesante cuando veamos, ¿no? El número de electrones externos, o en este caso también se lo puede conocer como valencia, pero también aquí hay un punto interesante. Las valencias, hay una valencia que es fija, por ejemplo, en este caso la valencia es 2, ¿ok? Porque tiene 2 átomos, pero tiene valencias variables que se asocian básicamente al número de electrones que pueden recibir para poder, para poder darle equilibrio a esa última capa. Entonces, esta parte, o mejor dicho, esta valencia, como les digo, afecta la forma en que el átomo se une con otros elementos. Por ejemplo, la sal y el cloro, por ejemplo. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de eso.
La forma en que un átomo se une determina muchas de las propiedades de este elemento. Por ejemplo, si vemos el agua, el caso del agua, el agua son dos elementos que son gases, pero cuando se unen forman un líquido, por ejemplo. Eso es sumamente interesante también de saber. Es por eso que los elementos dentro de un grupo generalmente tienen propiedades similares. Por ejemplo, aquí berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio tienen propiedades bastante similares. Entonces están dentro de este grupo aquí, por ejemplo. Y por otra parte, si observas un átomo en cada uno de los elementos de un periodo, tú lo verías de esta manera. ¿Ok? Entonces, cada átomo tiene el mismo número de capas de electrones en este caso. Aquí tenemos un ejemplo. En el periodo 4, por ejemplo, perdón, sí, en el periodo de 4 átomos, cada uno tiene 4 capas que contienen electrones. Aquí vienen estas capas. Uno, 2, 3 y 4. ¿Ok? Vamos a regresar de nuevo para que no nos confundamos. En esta parte de los grupos, ustedes tienen que darse cuenta que la valencia corresponde al número de átomos que están en la capa más externa, en este caso la de acá. ¿Ok? Eso es una cosa. Entonces hay que entender bien lo que son los grupos y los que son los periodos. Entonces aquí vemos que los periodos corresponden básicamente al número de capas que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, cada uno de estos que son las capas, que son las 4, aquí puede haber un montón de electrones. Entonces, cuando sumamos, vemos que aquí están todos estos de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tiene la suma de la cuarta capa, no siempre es la misma. Miren, por ejemplo, aquí tiene 2, aquí tiene, creo que 6, 1, 2, no, 8, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí. Y aquí no tiene nada, por ejemplo, en la cuarta capa, en el potasio. Ok, entonces hay que entender bien esa parte para no confundir. Cada grupo tiene propiedades distintas. Eso obviamente ya lo deberían haber deducido porque les mencioné eso mientras les estaba explicando un poco de la explicación de los átomos y las leyes que promulgaron estos famosos químicos que fueron dando sus aportes para la parte científica. Entonces, la tabla periódica se divide en varios grupos según sus propiedades de los diferentes átomos. Por ejemplo, en este caso de aquí, que son metales, por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, estos son menos reactivos y sobre todo mientras más van bajando, por ejemplo, SK, se van haciendo más reactivos. Entonces, por ejemplo, si el cesio es más reactivo, ¿qué pasaría entonces con el francio? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Bueno, se los dejo de tarea. Una de las cosas que son interesantes, por ejemplo, en el litio y el sodio, que son metales suaves, de color plateado, y son muy reactivos. Esas son cosas muy interesantes que se pueden ver en este grupo. Entonces, son como características similares. Sin embargo, por ejemplo, su peso atómico varía, el número de átomos varía, por eso están aquí los numeritos que varían. En el grupo 2A, por ejemplo, cuando vemos una tabla periódica, los metales son blancos, plateados, son bastante reactivos y muchos se encuentran en rocas sobre la corteza terrestre, por ejemplo. Aquí tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Son completamente diferentes. Por ejemplo, el magnesio es un metal sumamente suave y de hecho incluso se lo puede vender hasta casi que en polvo. Mientras que tenemos por otra parte, cuando seguimos separando la tabla periódica, tenemos los metales de transición, por ejemplo, que son buenos conductores de la electricidad. Aquí regresamos a acá, pero estos metales de acá no son tan buenos conductores de la electricidad. ¿Ok? Eso es sumamente importante que recuerden. En los metales de transición, ellos sí son buenos conductores de la electricidad y sobre todo son bastante maleables. Volvemos a la tabla de acá, por ejemplo, en este caso de aquí, el potasio, el sodio, estos no son metales que sean maleables, de hecho parecen polvo, entonces no es como un metal que sea duro y nosotros lo podemos golpear y darle forma a estos metales, a diferencia, por ejemplo, de la plata, el oro, que son muy maleables, ¿ok? O el hierro, por ejemplo, con el que se hacen un montón de cosas. Esas son propiedades que debemos tener en cuenta. Mientras que los metaloides se encuentran a ambos lados de esta escalerita de la tabla periódica y comparten propiedades tanto con los metales y los no metales. Por ejemplo, el silicio, que es uno de los elementos también más comunes en la Tierra, lo conocemos como arena nosotros, y el germanio.
que son semiconductores muy importantes. ¿Por qué son semiconductores? Porque como les decía, están a la mitad y comparten ciertas características que también son conductores de electricidad, pero no son tan buenos, pero al mismo tiempo podrían ser muy buenos siempre y cuando trabajaran a temperaturas bajas y cosas así. Por ejemplo, los CDs que se hacen, estos estaban hechos a base de silicio y germanio, por ejemplo, y era por eso que eran tan buenos para escuchar, el sonido se transmitía sumamente bien. Hay un detalle, por ejemplo, de un metal que es que no está aquí en el planeta, no se da de forma natural, y es el, el iridio. No sé si está por aquí, pero es un metal altamente reactivo también. Este iridio, les cuento así rapidito también, es un metal este, que como les digo, valga la puntuación de nuevo, no se lo encuentra de forma natural en el planeta, pero se lo encuentra mucho en asteroides. Entonces, ¿por qué es importante el iridio en este caso? ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez escucharon que un asteroide de 10 kilómetros cayó en la bahía en la península de Yucatán inició la extinción de los dinosaurios? Ok, resulta ser que la gente sabe cuándo se extinguieron los dinosaurios con exactitud, porque justamente hace casi 69 millones de años, en todo el planeta, en absolutamente todo el planeta, cuando se hacen las pruebas de carbono 14, hay una capa de iridio en todo el planeta, rodeando todo el planeta. Y el iridio únicamente se sabe que viene de asteroides, entonces por eso se sabe que hace 69 millones de años cayó un asteroide. Y les cuento que ese asteroide era brutalmente grande. Imagínense que cuando tocó tierra en la bahía, todavía su cola o la parte de arriba que tenía, se piensa que tenía forma como de un mouse. Entonces la parte de aquí arriba, como tenía 10 kilómetros de alto, así, la parte de aquí arriba todavía estaba en la estratosfera del planeta cuando tocó tierra. Así de grande era, son 10 kilómetros de alto y cuando cayó, por eso produjo lo que produjo, ¿verdad? Un incendio masivo en todo el planeta. Aquí vamos a corregir esto, ¿verdad? Muy olvidado aquí. Entonces, bueno, ya les decía esto de las características que tienen son muy importantes porque comparten ciertas características con los metales y los no metales, ¿no? Los no metales generalmente son quebradizos, porque ahí tenemos el flúor que se utiliza en los pastas de dientes y no conducen a electricidad. Mientras que los metales sus características generales, pues son maleables y por supuesto son buenos conductores de electricidad, no todos, pero en su gran mayoría. Y tenemos también otro grupo que también los llamamos los halógenos, y la mayoría de este grupo de elementos de la tabla periódica de estos halógenos son venenosos. ¿Ok? Así que si alguien quiere envenenar al marido, a la novia, a la esposa, no sé qué, aquí tienen aquí elementos que pueden buscar en la naturaleza. Les propongo el torio. Qué malo es. Bueno, son bastante reactivos también y reaccionan con los metales alcalinos principalmente, ¿no? Aquí también tenemos la serie de los lantánidos, que los lantánidos tienen la parte de abajo, son elementos que son muy, muy pesados y muchos de ellos se pueden utilizar para producir reacciones en cadena porque son altamente reactivos. Y por último, más o menos, para ir terminando esta partecita de la explicación de los grupos, tenemos los gases nobles. Entonces lo que les decía hace un ratito es que estos gases nobles, por ejemplo el helio que está aquí el 2, la mayoría, o por no decir todos los elementos, quieren llegar a ser como el helio, buscar el equilibrio, porque el helio es sumamente equilibrado. Los gases, de hecho, como se los conoce gases nobles también son no reactivos. Entonces, este grupo de gases que ustedes ven aquí, por ejemplo, en mi trabajo, nosotros utilizamos helio, utilizamos argón un poco, que es bastante inerte, y también utilizamos nitrógeno también, pero como un purificante básicamente, pero también es poco reactivo. También no es noble, pero también se utiliza. Entonces, estos gases que están mencionados aquí, en la industria, por ejemplo, durante un tiempo fueron sumamente conocidos y se utilizaron bastante. En la actualidad ya están perdiendo un poco su interés porque la gente está utilizando ahorita luces de LED. Entonces estas luces LED consumen poca electricidad y son bastante eficientes. Pero antes de las luces LED, o mejor dicho, del apogeo de las luces LED, estaban las luces de gases nobles. Les decían focos de neón, pero en realidad no eran solo de neón, era lo que más se conocía. Pero en realidad estos focos que hacían
son focos que tienen, bueno, estas lámparas que hacen, ¿no? Que eran largas, también hubo un tiempo que habían lámparas circulares, lo que hacían era que llenaban estos tubos al vacío con algunos de estos gases, entonces podían producir los focos de diferentes colores. A diferencia de los focos incandescentes, que lo que hacen es que los pintan para que produzca esa luz. Estos gases, estas lámparas que se hacían antes de colores, que estos tubos largos o las luces que se utilizaban, por ejemplo, en Hollywood, en Las Vegas, donde todas estas cosas de luces de colores así que parpadean, no sé qué, eran hechos con todos estos gases nobles. Por ejemplo, el neón que tiene color naranjita, el mercurio que tiene un color azul más claro, el argón, el nombre del gato de mi amigo, que es un color así como lavanda pálido, el helio, que es un color como el durazno pálido, el criptón, que tiene un color plata, y el xenón, que es un color pálido, un azul profundo. Entonces, para tener como, para que más o menos sepan de dónde vienen estas luces de colores que se utilizan tanto en hotelería. Entonces aquí tenemos para que se pueda entender, por ejemplo, los grupos, ¿no? Que tenemos 1A, 2A y saltamos hasta acá, ¿ok? De aquí, por eso están separados por colores. Y ustedes los van a ver, por ejemplo, déjenme ver si puedo escribir aquí. Me parece que no. Si lo pongo en presentación, probablemente sepa, sí, aquí. Entonces probablemente ustedes lo vean separados así en grupos así, ¿ok? Así va a estar uno y esto va a estar como otro grupo más así. Van a estar puestos así. Perdón por esto, pero es que no tengo una cosa para mouse. Okay, ustedes lo van a ver así y luego van a ver una marca acá abajo también que corresponde a los lantanos y los van a ver una cosa así. ¿Ok? Entonces, así como ustedes los van a ver en algunas cuestiones donde no están puestos, por ejemplo, supongamos que yo les pidiera que rellenaran los grupos, entonces ustedes tendrían que rellenarlos al menos poniendo cuáles son los grupos del 1A, 2A, y de ahí se saltan hasta acá y luego vienen los grupos del B. Y luego vienen los periodos, los periodos que tienen esta disposición, una disposición horizontal. Vamos a borrar esto. Entonces tiene que quedarles claro para el resumen, que si es que quieren anotar o para que sepan más o menos. Existen cuatro grupos. Uno, dos, tres grupos son 1, 2 y 3 el que está acá. Y los periodos en cambio son 7. ¿Ok? Entonces los periodos, recuerden que los periodos tienen esta disposición horizontal y los grupos tienen una vertical. Puede ser que en algún examen les ponga ahí los periodos como verdadero o falso, por ejemplo, estoy dando alguna idea. Los periodos tienen una disposición horizontal o vertical o ambas o no, cosas así de ese tipo. Entonces por eso tiene que quedarles claro cómo es su disposición. Y una vez ya terminado esto, justo terminamos 2:45, vamos a hacer una pequeñita pausa para ver la segunda parte de la charla, que va a ser también así mismo cortita, y con eso terminaríamos esta parte, ¿ok? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y regresamos en 10 minutitos. Vamos a hacer una pequeña pausa.